Auspician Somos Protagonistas. Tisico Sociedad Anónima, Ingeniería, Obras y Servicios. Avenida Montevideo 356, Berisso. Teléfono 0221 464 4588. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas. Todas las especialidades. Cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino. 56, número 874, entre 12 y 13. Teléfono 427-0203, líneas rotativas. Consultorios externos 422-8036. Sanatorio Argentino. Más de 50 años de excelencia en salud. Meditar Sociedad Anónima. Sarmiento 811, piso 7, Capital Federal. Teléfono 4327-1804. Resisten.com. Resistencias de avanzada. General Pinto 175, Villa Madero. Teléfono 4454-1348. Obra social del personal ladrillero. Hipólito Yrigoyen 1534, piso 3, Capital Federal. Teléfono 0800-345-0394. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Estudio Gadaleta, más de 50 años dedicados al comercio exterior, acompañados por el asesoramiento personal y profesional con cada uno de sus clientes. En toda su trayectoria es parte fundamental de las empresas argentinas, donde convierten al desarrollo y crecimiento de las mismas en una posibilidad factible a pesar de las instancias del país. Gadaleta, palabra autorizada cuando de importación y exportación se trata. Nos encontramos en Estudio Gadaleta, vamos a hablar con su titular, el despachante de aduana, Ignacio Gadaleta, a quien es un gusto volver a ver. Ignacio, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, señorita. 52 años de permanencia en el mercado del comercio exterior. Exactamente. Hoy tenemos un tema muy puntual con respecto a las importaciones, exportaciones. Sabemos que para las exportaciones tenemos muchas trabas. Y con respecto a las importaciones para las pymes... Las trabas son para las importaciones. Las exportaciones, la única traba que tienen un tipo de cambio que según los índices no alcanza. Entonces todos los exportadores se quejan de que ese tipo de cambio no les alcanza para cubrir los costos internos de la Argentina. Ajá. Entonces, si hablamos de exportación, ¿qué podemos decir? Que es un momento... Se puede exportar, pero el problema que hay es que no es redituable. Es decir, no tenemos un tipo de cambio ajustado a la realidad. La República Argentina siempre ha tenido éxito cuando tenía un tipo de cambio más bien alto. Cuando tenemos tipo de cambio justo o más bien bajo, las exportaciones empiezan a no ser redituables. Entonces ahí se nos produce un cuello de botella donde no podemos exportar. Ahora, ¿qué pasa cuando una pequeña empresa comienza a exportar y le sucede esto en la mitad del camino? Y bueno, son problemas. Se tiene que ajustar costos hasta donde pueda. Porque dejamos de ser también poco competitivos cuando tenemos que hacerlo con empresas del exterior, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros, es decir, acá ha habido muchos planes económicos. Yo conozco desde el año 1950 a la fecha. Son 52 años de Pero el ¿no? problema que hay es que, digamos, tenemos que ser coherentes y tener un tipo de cambio realista a través del tiempo. ¿Y cómo se puede ser coherente cuando se maneja una economía? Bueno, y coherentes son la gente que maneja economía. Ajá. Es decir, la economía tiene sus planteos, es decir, depende mucho del costo interno para tener un costo externo. Dependemos también de que no haya inflación. Indudablemente, dentro del país, ¿no? indudablemente. La inflación no nos ayuda en lo más mínimo. Y estamos, por ejemplo, hoy en día en una inflación encubierta, podríamos decir. Bueno, tenemos dos versiones. Tenemos una que es la oficial y otra que es la extraoficial. Pero la realidad es el supermercado. Es decir, la realidad es cuando vos vas al supermercado lo que te cuestan las cosas. Claro, claro. Ahí uno ve la diferencia. ¿Cuál es la realidad de la situación? Exactamente. Por ejemplo, muchas empresas
nosotros visitamos habitualmente, ¿no es cierto?, muchas pymes del país, y muchas se quejan que necesitan de materia prima que no se fabrica aquí, pero tampoco se les permite la importación. Bueno, ahí tenemos dos salidas, es decir, si vos necesitas materia prima que no se fabrica en el país, haces una tipificación en la Secretaría de Industria e importás en forma temporaria. Entonces, traes la materia prima, la convertís en nacional y la deducís de tu exportación. Es decir, el hecho de que hoy no tengas alguna materia prima, para eso existe un régimen de importaciones temporarias. Entonces, Secretaría de Industria te dice, tráeme a ver cómo utilizás la materia prima, cuántos kilos por la cantidad de cosas que exportes. Y en base a eso te da la posibilidad de traer una importación temporaria que no está sujeta a DEJAI, por lo cual podés traer lo que vos necesitas, sí, siempre y cuando tengas tipificada la mercadería que vas a exportar, y automáticamente solucionás tu problema. Ajá. ¿Y temporaria? ¿Qué estamos hablando? Depende temporaria te la traes por un año y podés prorrogarla por un año más. Quiere decir que te dan un año de plazo para poder exportarla. Y si no llegás por algún motivo, te dan una prórroga de un año más. Quiere decir que te dan 2 años para poder exportarla. Muchas empresas se quejan que hay materias primas que se fabrican tal vez en una fábrica en el mundo o en 2 fábricas del mundo, sí, y ni siquiera a corto, a mediano plazo, eso se va a fabricar aquí. También hay que hacer una importación temporaria. Nosotros, es decir, en el régimen de exportación, la materia prima que necesites no tiene ningún problema, porque vos importándola en forma temporaria, automáticamente traes la mercadería y esa mercadería afectás a la exportación lo que trajiste temporaria y lo vas descargando a través de un año, y si no llegás te dan un año más. Por lo cual a la exportación no le debería faltar nada, siempre y cuando la gente que trabaja en exportación conozca el trámite y haga las importaciones temporarias necesarias para la exportación de un producto final. Porque no es que podés traer temporaria una materia prima, podés traer 10, 15. Entonces, eso lo vas afectando a medida que lo vas exportando. Es decir, que también tenemos que saber muy bien con quién hacemos la importación y la exportación, quién es el gestor o el despachante de aduana. Bueno, indudablemente que todo depende del asesoramiento. Claro. Ahora, en las importaciones directas, el señor Moreno te dice, señor, ¿usted quiere importar? Sí, exporte. Entonces, si usted me exporta, yo le doy los dólares que usted exporta en importación. Pero muchas veces no se tiene la infraestructura como para poder abastecer el mercado interno y poder exportar. Bueno, en ese caso tenés la posibilidad de hacer la exportación por cuenta de terceros. Es decir, vos sos el exportador y el exportador, que es el verdadero exportador, a su vez te cede a través de una operación comercial, te cede los derechos y vos con los derechos de ese exportador exportás vos por cuenta de él. Y entonces de esa forma te vas haciendo una cartera de exportación. Sí. Entonces, cuando vos presentás la DEJAI, si tenés exportaciones hechas por $100.000, hay veces hay trabas, pero en general cuando hay una exportación de $100.000 te dan una importación también de $100.000. Pero hoy hay que hacerle entender a la gente que quiere importar que para poder importar tiene que exportar. Por lo menos eso es el plan que tiene el secretario de Comercio. Sí. Y bueno, ¿Es esto buscar un equilibrio en la economía? Tratan de que los dólares que se importen se exporten. Y de esta manera no estuvimos perdiendo comercialización, que era récord hasta hace poco. Nosotros perdemos comercialización porque muchas veces no existe un asesoramiento. Ajá. Y la segunda parte es que realmente muchas veces vos tenés exportaciones y no te salen los permisos. Ahí tenés que dirigirte a la Secretaría de Industria y presentar los elementos que justifiquen tu exportación para poder importar. ¿Por qué no pueden salir los permisos? Por esa razón. Ajá, solamente. Es decir, el criterio que tiene el gobierno dice, vos querés importar, exportá. Pero yo no soy exportador. Bueno, buscate un exportador, exportá por cuenta de un tercero.
¿Usted está de acuerdo con esta metodología, Ignacio? Yo no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, pero no es un problema de que yo esté de acuerdo, sino que esto es lo que hay y en este método te tenés que desenvolver. Sí, yo digo, tantos años como despachante de aduana, sí. Si está de acuerdo con todas estas operaciones o estos procedimientos que se tienen que hacer para importar o exportar. Pero esto nos lleva a estos procedimientos, la falta de dólares del país. Ajá. Es decir, la falta de dólares del país nos lleva a estos procedimientos. Nosotros tenemos siempre un proceso que es, cada 6 meses nos entra un montón de dinero por exportaciones de cereales. Siempre tenemos un más o un menos. Es decir, el cereal, cuando se hace la cosecha, se exporta todo junto. Pero mientras no llegue la cosecha, tenemos un periodo que no nos ingresa grandes cantidades de divisas. Ahí se es decir, las grandes cantidades de divisas siempre ingresan por el mismo lado. Todo lo que sea cereal, todo lo que sea aceite, todo lo que sea producto más bien del orden campestre. Porque nosotros no tenemos manufacturación de cosas que se producen, sino exportación de materias primas. Que ese sería lo más fuerte, ¿no? El motor de la economía argentina. Que ahora se agrega el otro problema, que necesitamos 14.000 millones de dólares al año para traer energía. Claro. Entonces eso empeora más la situación. Pero acá el problema es ese, es decir, si prácticamente tuviéramos una política coherente que a través del tiempo se mantiene y tuviéramos un tipo de cambio adecuado, no un tipo de cambio ni una locura ni tampoco para abajo, un tipo de cambio adecuado a la realidad, el criterio del país sería distinto. El problema son estas políticas que no se mantienen a través del tiempo. Bueno, lo que pasa es que en la República Argentina, a medida que cambian los gobiernos, cambian las estructuras. Exactamente. Entonces, no es el caso de Brasil. Brasil tiene una metodología y la mantiene, y la mantiene, y la mantiene. Y cambian presidente, cambian todo y lo sigue manteniendo. Bueno, porque es proindustrial. No es que sea proindustrial, es coherente. Sí. Es coherente, nada más. Ojo, no nos engañemos, existen problemas mundiales. Hoy tenemos dólares que sobran en todo el mundo, tenemos euros que se han ido a 1,38, por lo cual Europa no puede exportar nada. Es decir, acá hay problemas de todos los índoles, tenés factores internacionales, factores nacionales. Entonces, la persona que maneja economía tiene que jugar con todos esos factores para tener un tipo de cambio adecuado. ¿Hoy es muy difícil para una empresa habituarse en este contexto? No es difícil. Tiene que tener la agilidad de ir buscando los exportadores que le puedan ceder las exportaciones para poder hacer una cartera de exportaciones propia y de esa forma tener posibilidades de tener ingresos también de importaciones en relación a la exportación que ha hecho. Eso lo han hecho firmas importantes, lo ha hecho IBM, lo ha hecho toda la industria automotriz, se ha adecuado. Se ha adecuado, están exportando, no es fácil, pero se puede uno adecuar. Siempre dependemos de este buen asesoramiento, ¿no? Para poder realizar. Dependemos de un buen asesoramiento y aparte de metodologías propias. Es decir, lamentablemente las divisas no nos sobran. El mercado internacional tiene un montón de problemas. Nosotros venimos de un 2001 que fue bastante grave para nosotros. Bueno, usemos el ingenio, usemos un montón de cosas para poder seguir trabajando. Desde el 2003 en adelante vinimos en buenos momentos prósperos, ¿no? Nosotros para mí tuvimos un muy buen ministro de Economía que lamentablemente falleció, que se llamaba Kirchner. Sí. Lamentablemente falleció. Un excelente ministro de Economía, pero ya no está más. Entonces, en el periodo de él, automáticamente el país juntó 70.000 millones de dólares de reserva. Hoy, no sé si tenemos 30. El ministro Labaña en su momento también, ¿no es cierto?, aplicó esta política. Hizo los principios, pero el que llevó la economía con el buen sentido fue este señor que, no obstante ser presidente, era un excelente ministro de Economía, según mi opinión. Ajá. Ignacio Gadaleta, gracias como siempre. No tiene por qué y espero que realmente la gente se adapte a los nuevos criterios. Esperemos que sí, así las pymes siguen creciendo, ¿no? Bueno. Ese es el punto. Gracias, buenas noches, hasta luego. Estudio Gadaleta, Hipólito Yrigoyen 850, primer piso, oficina 117, Capital Federal.
Teléfono 4342-1412. Cooperativa Esperanza del Plata. Rodríguez Peña 221 Bernal. Teléfono 4252-7094. www.cooperativaesperanzadelplata.blogspot.com.